Padre, Dios y la patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión número 87 se da por aprobado por no haber sido de observaciones de ninguna diputada y diputado. De la sesión número 88 que hay a disposición de la señora y los señores diputados. Le quiero ofrecer a continuación la palabra al señor secretario, quien dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de la excelentísima Corte Suprema, donde informa respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación sobre el transporte remunerado a pasajeros. Un oficio enviado por el subsecretario de Obras Públicas, por el cual informa respecto a la habilitación de una pasadera peatonal en el sector de Santa Teresa, comuna de San Carlos, y respecto a la congestión en el peaje San Carlos Sur. Seguía un oficio enviado por la Contraloría General de la República, mediante el cual informa respecto de posibles auditorías relativas a la extracción irregular de árido en la ribera de los ríos Peupeu y Cautín. Seguía una carta enviada por la Asociación Nacional de Funcionarios de Obras Portuarias, solicitando una audiencia para exponer respecto de las consecuencias de la Ley 20.948 sobre incentivo al retiro en su institución, adjuntando una minuta. Y finalmente, correo electrónico enviados por la Coordinadora de Asociaciones Gremiales y Sindicatos de Transporte Público Menor de Chile, CODUTACH, y por la Confederación Nacional de Taxi Colectivo de Chile, CONATACOCH, mediante los cuales solicitan ser recibidos por la Comisión para exponer respecto al proyecto de ley que modifica la legislación sobre el transporte remunerado de pasajeros. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre cuenta, ¿alguna diputada, algún diputado? Entonces, en varios ofrezco la palabra. Señor Pérez don Leopoldo. Gracias, presidente. Presidente, en relación a lo que leyó el señor secretario respecto al proyecto de transporte remunerado pasajero, entiéndase proyecto Uber, para todos los efectos. Y Cabify. Y Cabify u cualquier otra aplicación tecnológica. Solicitarle, por su intermedio, presidente, también que sea invitado, que me lo han solicitado, los representantes del sindicato independiente de transporte público remunerado, es decir, los que están regulados bajo el decreto 80 del Ministerio de Transporte respecto a la categoría turismo, pero que no son turismo, ellos no son remunerados, ellos prestan servicio a empresas o instituciones. ¿Y no son ejecutivos? No son ejecutivos, son vehículos, digamos, que al final de mes le pagan una factura, ellos no reciben plata, ¿me entiendes? O sea, son prestación de servicio de otro tipo. Entonces, pero los tienen categorizados en el decreto 80, que es justamente lo que ve el proyecto este de Uber. Entonces me gustaría que fueran invitados también. Yo le voy a dar los datos, señor secretario, del representante. Perfecto. Son alrededor de 6.900 vehículos en Chile. ¿Cuánto? 6.900 prestadores de servicio en Chile. Esos son contratos con empresas o instituciones, tanto estatales como privadas. Son contratos privados, pero los metieron en esa categoría y la verdad las cosas que no sé por qué los metieron en esa categoría. Eso. Y lo segundo, señor presidente, que si bien no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy día, la posibilidad de invitar, aprobemos al sindicato independiente de la petición del diputado Leopoldo Pérez, con los fundamentos que él ha entregado a la comisión. Y lo segundo, presidente, es solicitar a esta comisión, por su intermedio, el poder invitar al señor director de Obras Portuarias del MOP para que explique el tema de la legislación portuaria en relación... Don Alejandro Quirós. Ya, bueno, ahí en relación, bueno, ahí lo vemos, pero es un funcionario, sí, porque quiere explicar el tema de la legislación portuaria respecto de las futuras inversiones portuarias, que habría que aparentemente hacer adecuaciones respecto de lo que van a enfrentar los proyectos hacia adelante, respecto a lo existente hoy día. Entonces él tiene interés en informar a la comisión respecto a este tema. Eso es cuanto quería solicitarle, señor presidente, a la comisión. Gracias. Bien, entonces oficiamos e invitamos en una sesión a definir, tal como lo ha señalado el diputado Leopoldo Pérez, con su fundamento, así se aprueba. En varios ofrezco la palabra, diputadas y diputados. Entonces, hacemos ingresar a nuestros invitados, invitadas.
buenas tardes. Queremos darle la bienvenida primero al subsecretario. Bienvenido y además desear el mayor de los éxitos en este desafío institucional, personal, a la que vamos a tener también una estrecha relación con esta comisión, a la abogada de la subsecretaría y nuestros amigos de Entel. Entonces, junto con la bienvenida, subsecretario, queríamos ofrecerle la palabra a usted sobre el proyecto de mercado secundario. Hay algunos compromisos de algunas indicaciones, secretario, en torno a este proyecto de parte del Ejecutivo. No sé si usted tiene información sobre ella, que pudiera informarnos. Y por lo tanto le ofrezco la palabra, de verdad, y de esta comisión, todos los parabienes, porque es muy importante que así sea. Bueno, muchas gracias, presidente. Señores diputados, amigos, la verdad que estamos ante un servicio de telecomunicaciones que cada vez es más imperativo y necesario para la población. Por tanto, todo lo que podamos hacer en materia de regulación y normativa impacta en el cotidiano vivir de la mayoría de los ciudadanos, sobre todo aquellos que están en zonas aisladas donde la comunicación es un factor determinante para su inclusión social y su buen desempeño social. Efectivamente, como dice el presidente, aún sentimos nosotros que hay un par de indicaciones en este proyecto de ley que no hemos puesto de acuerdo con el ministro, poderlo cerrar el próximo martes en la comisión, no perdiendo el foco de lo que es relevante para el Estado. Estamos ante un bien de uso público, uno de los pocos que siguen siendo propiedad del Estado, por tanto, dotar al Estado de la capacidad de administrar, reutilizarlo y volverlo a colocar en el mercado es una oportunidad precisamente para objetivar aquellos aspectos que dicen relación con el bien y el buen uso del espectro. Así que por parte de esta subsecretaría, según lo determine el presidente, podemos seguir trabajando durante la semana para ver aquellas indicaciones que son relevantes para afinar la próxima semana el proyecto. Gracias, subsecretario. ¿Alguna diputada, algún diputado tiene alguna consulta al subsecretario? ¿Alguna observación? A objeto de darle la palabra a Entel, que son nuestros invitados el día de hoy, sobre el proyecto. Bueno, así lo vamos a hacer. Le agradecemos al subsecretario y a sus asesores, a la encargada jurídica de la subsecretaría, y le ofrezco la palabra a ustedes. En serio, acá yo tengo anotado don Manuel Araya, ¿no? Don Manuel Araya. Sí, yo soy Manuel Araya. Manuel Araya. Y también nos acompaña Juan. Cristian Sepúlveda Sí. Ya. y doña Eliat Nachay. Nachari. Sí. Ya. Le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, primero que nada agradecer esta oportunidad que nos dan como Entel de venir a expresar nuestra opinión respecto a este proyecto que, tal como lo dijo el señor secretario, nos parece muy importante. Solamente quisiésemos, para partir, recordar, disculpen un poquito. ¿En qué consiste el proyecto? Primero, el proyecto incorpora una transferencia y cesión parcial de la concesión o permiso, y por otra parte, una cesión a cualquier título por el uso parte del espectro. Generalmente, lo que teníamos hasta ahora en la historia era que los espectros venían asociados a las concesiones y eran indisolubles en ese sentido y tampoco se podían particionar. En todo caso, vuélvete un poquito. Este proyecto de ley lo favorece, pero obviamente que no afecte el uso que Subtel tiene que vigilar respecto al proyecto técnico en cual sea el caso. Avanza. También este proyecto establece requisitos previos, ¿no es cierto?, para que se pueda ocurrir esta transferencia, digamos. Uno, primero, que hayan transcurrido 2 años desde que se haya iniciado el servicio. Como hoy día ocurre, generalmente las concesiones que tienen asociado espectro, generalmente hay un proyecto técnico asociado.
la Subtel generalmente luego de cerciorarse que el proyecto esté completamente desplegado e instalado como corresponde, obviamente cuenta y entrega la autorización de poderlo usar. Entonces, acá lo que transcurre el proyecto dice que no puede ser transferido antes de 2 años. Obviamente tampoco puede ser encontrarse en un procedimiento cargo y tiene que contar algo que a nosotros nos parece muy relevante, un informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica. Ese es el proyecto en cuestión. Perdón, y faltaban 2 cosas que también hablan sobre la modificación del artículo 36, número 4, que habla de cuándo se aplica caducidad. Se aplica caducidad cuando obviamente esta cesión parcial o total no tenga la autorización de la Subtel, cosa que es obvia, si tiene que tiene que estar autorizado por la Subtel, y obviamente también si en la otra condición que el uso que se haga sobre él tampoco contenga la autorización de Subtel. Recuérdense que hay uno que relaciona con la concesión y el otro con el uso del espectro. Hay que recordar cuál es el origen de este proyecto. Este proyecto nace por una sugerencia del Tribunal de la Libre Competencia a la luz de una solicitud que hizo la Fiscalía Nacional Económica. ¿Qué dijo la Fiscalía Nacional Económica? Que es muy importante recordar, que señalaba que además de las actuales transacciones sobre la totalidad de la concesión, porque eso hoy día ocurre, los espectros y las concesiones se pueden, obviamente con permiso de la Subtel, autorizar, pero lo que no se permite es que sean parciales. Entonces, lo que dice la Fiscalía es que a lo que ya existe se le añada la posibilidad de hacer uso parcial, y después nos vamos a ver por qué es tan relevante esa situación. Que se permita las cesiones, el arrendamiento o el otorgamiento de derecho de uso sobre esas concesiones parciales de espectro. Y además que se dicte una normativa reglamentaria pertinente a establecerse un marco claro en que se puedan desarrollar estas transacciones parciales de espectro, ¿no es cierto? Que se compone un mecanismo de control que obviamente es muy necesario, ¿no es cierto?, y consistente en la transferencia de los derechos y que obviamente, cosa que estamos totalmente de acuerdo, con un informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica. Es importante recordar, ante esta solicitud de la Fiscalía Nacional Económica, qué es lo que dijo el tribunal. El Tribunal de Libre Competencia recomendó que efectivamente era conveniente desde el punto de vista de la libre competencia realizar estas modificaciones. Entonces, aquí ya hay un procedimiento del máximo tribunal que revisa los temas competitivos que le parece oportuno estas modificaciones. Y que estas modificaciones abrirían a lo que se ha llamado el mercado secundario de transacciones parciales de derecho de uso de espectro. También mencionó un segundo punto, que en relación a la referida causal de caducidad por el no uso del espectro, muy importante lo que dijo el tribunal. Este tribunal estima que tales requisitos deben tener por objeto evitar la especulación en la adquisición del espectro radioeléctrico. Tal como dijo el señor secretario, estamos ante un bien público y obviamente el que exista especulación es algo que no se quiere porque se tiene que buscar la mayor eficiencia en ese sentido. Pero señaló, pero sin que se constituya en una traba que termine obstaculizando el funcionamiento eficiente del mercado secundario. Es decir, tiene que haber un mercado secundario, ¿no es cierto? Tiene que haber alguna forma de que no haya especulación, pero que esas condiciones no sean tan complejas de que finalmente el mercado secundario no logre operar. Finalmente dijo que la modificación que se pretende incorporar a las causales de caducidad, este tribunal estima como inadecuado introducir causales de caducidad que aludan a conceptos jurídicos indeterminados como el no uso eficiente del espectro. Esto también es importante señalarlo porque una de las cosas que tenía una situación de caducidad que hablaba sobre el uso eficiente. Entonces, determinar qué es lo que es uso eficiente
al tribunal le parece que puede ser demasiado un concepto jurídico indeterminado que se puede prestar para algunas condiciones que finalmente no terminen entrabando este mercado secundario. Una vez dicho esto, que recordar que la Fiscalía fue, el tribunal le parece apropiado, veamos qué es lo que han dicho las autoridades al respecto. El ministro de Transporte y Telecomunicaciones en esta misma comisión ha señalado que existe esta ambigüedad respecto de que si el espectro se puede transferir en forma parcial o no. Y lo que hace este proyecto termina con esa ambigüedad y dice, sí, se puede usar en forma parcial el espectro. Los beneficios del proyecto es flexibilizar la administración del espectro, aprovechar el espectro subutilizado, ¿ya? Que vamos a explicar cómo se puede dar esa subutilización. Esto es consistente con el aumento de la productividad de la economía. En aspectos técnicos, la SUTEL busca evitar la especulación, ¿no es cierto? Y por ello pide a la empresa que lo usen durante al menos 2 años. Y no se puede transferir espectro para algo que no sea comunicaciones públicas. Obviamente estamos como en un bien público y el servicio que se tiene que prestar es público. Señalar que Entel, vuelve a leer por favor, Entel está de acuerdo con todas las opiniones del ministro sobre este proyecto y lo apoya en su tramitación sustantivamente. Luego vino el señor fiscal nacional económico, también esta honorable comisión señaló que el proyecto de ley representa una necesidad de perfeccionamiento, ¿no es cierto? Decíamos que ya se pueden transferir, pero esta situación de parcializar o arrendar le parece positivo al fiscal y al tribunal también. Mercados Unidos con objetivo que se utilice de la mejor forma un recurso que es limitado. Vamos a ver más adelante cómo se está utilizando y el beneficio que esto está generando, y nos parece que esta medida razonable desde el punto de vista de libre competencia. Ahora se puede transferencia en forma parcial con todas las protecciones técnicas y establece, muy importante, que el control ex ante de la Fiscalía en relación a los niveles de concentración le parece oportuno y que le da certeza, ¿no es cierto?, de que esto va a estar a favorable a la competencia. Establece control de parte de la autoridad autónoma como es la Fiscalía Nacional Económica. Por lo tanto, todos los actores debiesen quedar tranquilos en el mercado y Entel está de acuerdo con las opiniones del Fiscal Nacional Económico y apoya sustantivamente este proyecto. Ahora que ya tenemos la posición, que pudimos recordar cómo llegó este proyecto y cuáles han sido las opiniones de las autoridades competentes en esta materia, nos gustaría como Entel poder decir por qué para Entel es importante este proyecto y explicar las condiciones técnicas. Esta primera lámina que ustedes ven ahí es la cantidad de líneas telefónicas fijas, ¿ya? Acuérdense, seguramente, señores diputados, ustedes se deben acordar, también les habrá pasado, cuando nosotros éramos niños, ¿no es cierto?, había que ir a inscribirse a la compañía telefónica y esperar 2 años para que la compañía telefónica llegara con un teléfono. Esa fue la realidad. Por lo tanto, la telefonía fija jamás cerró la brecha telefónica. Y lo que se ve ahí es que la participación se ha mantenido de 20 a 18% de la población. Es decir, si no hubiera habido tecnología inalámbrica, solo el 20% de la población tendría servicio telefónico. Esa es la realidad. Ahora, aváncenle, por favor. Obviamente esas redes de telefonía fija también han servido para hacer el Internet, porque ya no solamente nos interesa hablar, sino nos interesa tener Internet, ¿no es cierto? Veamos si las tecnologías alámbricas dieron acceso a esto. No lo dieron. Del 18%, obviamente una tecnología más nueva, esto es creciente, ha pasado del 2009 del 10% al 15% de la población. Es decir, con tecnologías alámbricas, solo el 15% de la población tendría Internet en Chile. Esa es la realidad, ¿ya? Y miremos cómo eso anda con la OECD. Ustedes pueden ver allá, siempre estamos con la OECD, nos comparamos, y obviamente estamos mal. Le ganamos solamente a Colombia, a México, a Turquía, y después está Chile. Y todos los otros países desarrollados de la OECD están muy por arriba del uso de penetración en telefonía fija. El uso máximo llega a ser allá al 50, 40%, porque acuérdense que generalmente estas líneas, como son fijas,
son para los hogares. Entonces no llegan a los países más desarrollados a tener un 100% de cobertura, porque por lo menos hay 2 personas en los hogares, entonces es un promedio. Pero Chile está muy lejos. Es decir, con la misma situación, si multiplicamos 15, llegaría a tener máximo el 30% de la población internet a través de accesos fijos. Avanzada net, por favor. Pero ¿qué ha pasado con la tecnología inalámbrica? Porque esto no es magia. A todos nos gusta tener celulares, pero para eso hemos tenido que tener espectro y infraestructura. ¿Qué ha pasado con eso? Esto ha sido creciente, esta tecnología partió en los años 90, ¿no es cierto? Yo ingresé a la industria, a una empresa coligada al Grupo Entel, el año 94, donde las líneas totales de telefonía inalámbrica eran 200.000 clientes. Y hoy día tenemos 24 millones, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién cerró la brecha telefónica en Chile? La tecnología inalámbrica. No la cerró otra. Por eso hoy día, y gracias a los concursos que ha hecho la autoridad junto con la empresa privada, muchos de ustedes han podido estar en algunas veces en inauguración en lugares muy remotos, donde ya toda la gente tiene acceso a comunicarse por teléfono. Vamos adelante. Pero veamos qué pasa en Chiloé estuvimos con la señora diputada. ¿Qué pasa con el Internet, que nos interesa a todos? Recordar que lo que tecnológicamente en la telefonía celular era una tecnología para hablar. Antes del 2006, antes que apareciera la tecnología 3G, la tecnología inalámbrica no tenía nada que hacer para transmitir datos. Se transmitía a 24 kilos. Y obviamente eso no es Internet. Eso era para poder mandar un mensaje, pero no era Internet. El año 2010, cuando empieza con tecnología 3G, acuérdense que hay 2 generaciones antes de celulares, ¿se acuerdan los celulares que parecían ladrillo, que eran analógicos, que no había que marcar el número? Esos son la segunda generación, los que son digitales, los que llegan los mensajes. La tercera generación es lo que permitió hacer Internet. ¿Cuál fue el aporte del Internet móvil? Lo vemos acá. El 2010 teníamos penetración del 5% y se ha llegado solo por la parte inalámbrica a dar acceso al 62% de la población a través de Internet con tecnología 3G, 4G. Si usted ven la lámina de abajo, lo más oscuro es tecnología 3G. Y la parte desde el 2014 en adelante, hay una parte celestita que va creciendo bastante fuerte, esa tecnología 4G. Actualmente ya hay 4 millones de personas que tienen tecnología 4G en Chile. Miren cómo crece muy rápidamente. Y preguntémonos si con la tecnología inalámbrica, ¿cómo andamos como la CD? Bueno, acá en Chile, cuando nos medimos cómo andamos con la CD en penetración a través de tecnología inalámbrica, estamos mucho mejor. Obviamente le ganamos a los mismos países de Colombia a México, pero superamos a Hungría, superamos a Israel, superamos a Grecia, superamos a Eslovenia, superamos a Portugal. Estamos al lado de Canadá. Estos no son datos que decimos nosotros, esos son datos de la OCDE. Estamos al lado de Canadá. Un poquito más arriba está Polonia, Bélgica, Alemania. Es decir, en Chile se ha desarrollado la telefonía el Internet a través de tecnología inalámbrica. Esto está ayudando y es la forma en que Chile ha logrado cerrar y está cerrando la brecha digital. Adelante. Pero esto no ha sido fácil. ¿Por qué? Y aquí le quiero explicar por qué la importancia de este proyecto. Nosotros en la historia, allá tienen las velocidades, 2G, que no tenía velocidad básicamente ni 2G y medio, ¿no es cierto? En 3G empieza a haber 2 megabits en la celda, cuando se reparte obviamente esto decrece en velocidad, más o menos eran 700 kilos, y se tenía espectro, toda esta generación de 2G y 3G, en Chile se tenían básicamente 2 espectros, que era el 850 y el 1900. Habían 50 MHz de 850 y 120 MHz de 1900. ¿Ya? Chile tenía asignado 170 MHz.
en 170 MHz tenían que caber los 24 millones de clientes, ¿no es cierto? Tanto para voz y para datos. Entonces, ¿qué sucedía? Teníamos apretado a todos los clientes. Esa era la realidad. Entonces, la primera discusión fue el año 2009, qué se hacía con un espectro nuevo que era el primero que permitía 4G, el conocido espectro AWS. En ese momento, la autoridad de la época, hubo toda una disputa entre los incumbentes y la autoridad de la época, en ese caso la Subtel y la Fiscalía Nacional Económica, porque nosotros decíamos que queríamos el espectro para enfrentar el tsunami digital. Y la autoridad dijo no, que legítimamente dijo yo quiero el espectro para que entren nuevos competidores. Y ahí se asignó el espectro para que pudiese entrar en ese tiempo Nextel, que luego se convirtió en WOM, ¿no es cierto?, y BTR celular, y se le dio el espectro AWS. Ahora, ¿cuál fue el problema? El espectro AWS era el primero que permitía 4G, pero esas empresas lo determinaron para hacer tecnología 3G, con lo cual se privó a Chile 4 años de la tecnología 4G. Y como podemos ver, la tecnología 4G es la que permite velocidades más rápido y es lo que está haciendo crecer fuertemente la penetración de Internet. Entonces, hemos perdido tiempo. Las inversiones están, pero perdimos tiempo. Ahora, ¿cómo se solucionó eso? El año recién 2013 se le asignó a los incumbentes el espectro 2006. El espectro 2006 es una banda muy alta, por lo tanto, ¿cómo funcionan los teléfonos? Los teléfonos se enganchan a la señal más fuerte. Entonces, al ser una banda muy alta, la cobertura no es fuerte y uno como cliente solo tenía 4G cuando se acercaba muy cerca a la antena. En el resto del tiempo tenía 3G. No porque no hubiera cobertura del servicio, sino porque el teléfono buscaba la señal más fuerte y obviamente la señal más fuerte eran las señales de 3G porque están en una banda más baja. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como Entel? Le decíamos a los clientes, tengan servicio 4G, esto va a ser bueno, pero disfruten donde puedan. Y de hecho, por eso no lo cobramos más caro cuando entró el 4G, porque el servicio era relativo. Ahora recién, el año 2015, se nos entregó la banda 700, que es una banda baja. Y eso ha tenido la posibilidad de que los clientes que hoy día están con el servicio 4G vean un 4G uniforme y disfruten de la máxima velocidad. Es una cosa técnica. Entonces, es muy importante entender eso porque para poder aprender de los errores del pasado y ver que esto realmente está cerrando la brecha digital y las tecnologías hoy día existentes son las apropiadas. Acá se puede ver por qué fue el error. Cuando el año 2014, acá hay una foto de qué hacían los otros países con el espectro AWS. Esto es un informe de la 4G América y mostraban que habían 33 proyectos de AWS en la región. 29 de ellos habían desarrollado tecnología 4G LTE y solo 3 proyectos habían desarrollado 3G, que fue para mal de Chile, Nextel, que estaba en México y en Chile, y BTR en Chile. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué es importante este proyecto? Porque, ¿cuál era la situación? Los incumbentes, Movistar, Claro, Entel, teníamos a los 24 millones de clientes en estos 170 MHz de espectro para hacer voz y datos, ¿no es cierto? Y por otra parte, esto, imagínenselo como carreteras, como autopistas, estaban todos congestionados, íbamos todos ahí metidos, no se podían meter más. Y por otro lado, habían 90 MHz que estaban libres, porque esas compañías eran chiquititas, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de que a lo mejor ellos podrían haber arrendado espectro, eso le hubiera dado un dinamismo al mercado mucho mejor. O a lo mejor hubieran podido vender parte de su espectro. ¿Se fijan? Ese dinamismo de asignación virtuosa de los recursos y rápido es lo que busca este proyecto. Por eso nosotros creemos que este proyecto es positivo. Ahora bien, veamos si, ante la pregunta, si se hace un uso adecuado del espectro o no. Acá están todos los espectros que se usan en Chile. Tenemos el 700, el 850, el 900, el 1900, el AWS, el 2600, el 3500.
Total, 670 MHz de espectro. Uno podría decir, ¿es mucho? Veamos lo que dice la IUT, que es el organismo que se preocupa a nivel internacional de hacer este tema de los espectros. Dice que para un país como nuestro, en el 2015 debiésemos tener 1.300 MHz. Y para el 2020, para hacer enfrentar el tsunami digital, 1.700 MHz. Entonces, obviamente, Chile es un país que, como lo podíamos ver, por lo menos en la parte inalámbrica, está haciendo bien las cosas, pero se va a requerir mucho más espectro. Entonces, nuevamente, para que la asignación sea correcta, vemos como muy buenos ojos que exista este proyecto, porque después pueden haber otras asignaciones y el mercado secundario va a ayudar a hacer una movilidad rápido de esto. Bueno, tengamos presente lo que ya les señalábamos, que este proyecto hoy día ya se permite la asignación perdón, la transferencia, pero no se puede subdividir. Eso es muy importante, porque antes, obviamente, alguna compañía que se ha ganado en buena ley la posibilidad de hacer su proyecto técnico, a veces, ¿qué le sucede? No quiere salir del mercado y tiene todo el derecho, ¿no es cierto?, pero a lo mejor no usa todo. Y él podría, a través de este proyecto, arrendarlo provisoriamente. A lo mejor después crece, lo puede arrendar por un pedazo, puede vender un pedazo, o incluso se pueden hacer swap, cambios que aumenten el dinamismo y la eficiencia tecnológica del espectro. Ahora, recordar también que ya la Subtel hace un muy buen trabajo en este sentido, y que ellos cuidan, ¿no es cierto?, a través de la normativa, las facultades para definir y modificar el uso del espectro. Eso ha sido muy importante. La Subtel hizo algo extraordinariamente positivo en su momento, por ejemplo, con la banda 700. El subsecretario Nicolai de la época dijo, no vamos a asignar más canales de televisión, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Permitió que el 700 quedara disponible, con lo cual lo pudo licitar rápido ahora el Estado de Chile y está cerrando la brecha digital. En Brasil está muy complicado porque lo asignaron y ahora no saben cómo sacar los canales de ahí. Entonces, obviamente, el rol de la Subtel es muy importante en este aspecto. Me faltaba un punto. Además, la Subtel define en cada concurso público, ¿no es cierto?, y estipula cuáles son las bandas, en cuánto se puede dividir técnicamente para hacer un uso eficiente del espectro. Estamos totalmente de acuerdo con ello. Avanzale, por favor. La Subtel ha implementado correctamente estos concursos. Veíamos recién que hizo el concurso 2600, que fue muy positivo y fue la forma realmente de empezar a aproximarse al 4G en Chile, y el 700 ahora, que realmente está dando lo que permite realmente cerrar esta brecha y va a crecer muy rápido. Y también tiene las facultades para exigir otras cosas, como por ejemplo lo que algunos de ustedes han podido ver. Contra espectro se ha hecho ciertas obligaciones. Para que ustedes tengan una noción, por ejemplo, el proyecto de 700 MHz que está construyendo Entel, en la parte comercial, en la parte de 4G, nosotros hemos destinado $100 millones para hacer las 549 localidades obligatorias que tiene asociado este proyecto. Hemos gastado $170 millones. Hemos gastado más dinero. ¿Por qué? Porque llegar a los lugares muy remotos tiene un costo muy superior, pero es algo que, como todos chilenos, debemos estar orgullosos, porque vamos a tener como el único país latinoamericano de poder tener al 99% de la población cubierta con servicios telefónicos e internet. La concesión otorgada, es importante recordar que son por 30 años, son inversiones de largo plazo. Eso es muy importante de resguardar. Y obviamente tener presente que, como Chile es un tomador tecnológico, algunas veces estos proyectos, cuando se asignan algunas concesiones, la tecnología también entra en competencia a nivel mundial. Entonces, la flexibilidad que tengan los operadores para poder cambiar tecnología también es muy apropiado. De repente ha sucedido en el pasado que hay ciertos proyectos, que hay tecnología que no maduran, y obviamente después aparece otra tecnología. Acuérdense de la lucha entre el GSM y el WiMAX, y había que licitar espectro para WiMAX y tal, la lucha a cuál le vamos a dar. Bueno, eso no fue necesario, nadie lo tuvo que determinar. El mercado se fue imponiendo por la tecnología con mejor uso espectral. En síntesis,
¿Qué es lo que queremos decir? Nosotros, no lo decimos nosotros, lo dice la ITU, el espectro en Chile aún es insuficiente, estamos haciendo, la industria inalámbrica está haciendo su trabajo y seguramente en el futuro, cuando se desarrollen a nivel mundial, vamos a tener que asignar otros espectros para seguir este crecimiento. Este proyecto constituye, a nuestro juicio, como lo podíamos ver y por las razones que explicamos, una mejora relevante al sistema de concesiones en Chile, permite dinamizar el mercado, permite a los operadores poder acceder y dar un mejor uso espectral y mejora la competencia, como lo ha dicho el Tribunal de la, el Tribunal de la Libre Competencia, sí, y además el señor fiscal en esta misma situación. Y compartimos que la transferencia, cesión, arrendamiento, derecho de uso en sus dos modalidades. Por lo tanto, Entel apoya sustantivamente este proyecto, creemos que es muy beneficioso y solo le voy a dar la palabra a mi colega. A nosotros nos gustaría hacer una precisión como sugerencia que creo que pudiera perfeccionar este proyecto aún más de lo bueno que es. Bueno, muchas gracias a esta honorable comisión. Cristian Sepúlveda. Sí. Bueno, yo creo que la exposición de Manuel ha quedado claro que como Entel nosotros estamos totalmente de acuerdo con un proyecto como este. Es importante decir que ya existía y la ley contemplaba la posibilidad de las transferencias de concesiones. Hay un gran valor en el hecho de poder buscar aún más eficiencia desde el punto de vista de las transferencias parciales de espectro. Y sí nos gustaría solamente precisar algunos aspectos técnicos de este proceso, que salvo uno yo diría que son menores y la idea es solamente tratar de evitar alguna incertidumbre o una falta de determinación del punto de vista cómo establece este proyecto de ley este procedimiento. Lo primero que sí creemos es importante y creemos que sí es un vacío de este proyecto, tiene que ver con el hecho de que está claro, ¿no es cierto?, este es un procedimiento por el cual se requiere la aprobación previa de la Fiscalía Nacional Económica. Estamos en el mercado de las telecomunicaciones, donde todo lo que dice relación con los temas de competencia y que efectivamente siga siendo en particular el mercado de telefonía móvil lo competitivo que hasta el día de hoy se resguarde. Creemos que es muy positivo eso, pero creemos que hay un vacío del punto de vista que una vez que se realiza esta aprobación por la Fiscalía Nacional Económica, este proyecto de ley, se tramita todo este procedimiento por el cual se aprueba por la Fiscalía Nacional Económica y luego por la Subtel, no se le establece a esa resolución de la Fiscalía Nacional Económica que aprueba la transferencia o la cesión el efecto de cosa juzgada provisional, que, como ustedes sabrán, honorables diputados, es un efecto típico en temas de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se podría tramitar este procedimiento, que obviamente trata de establecer un mecanismo distinto al anterior. Ustedes, como saben, hay un procedimiento, podríamos llamar de más lato conocimiento, que está en el Decreto Ley 211, donde todos los actos u operaciones deben ser aprobadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en procedimientos contenciosos o no contenciosos más largos. Y la idea es que, como está contemplado en el proyecto de ley, si se tramita este procedimiento, posteriormente un tercero, como no se establece este efecto de cosa juzgada, no obstante toda esta tramitación, podría llevarlo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Les pongo un ejemplo. Hoy día, por ejemplo, la prensa aparecía en el Diario Financiero, ¿no es cierto?, como Claro y WOM tenían un contrato de roaming recíproco. Entonces, coloquémonos en la hipótesis, ¿no es cierto?, de ciencia ficción, que el día de mañana Claro decía adquirir alguna de las concesiones o parte del espectro de WOM, ex Nextel, de quien estaba conversando mi colega. Podríamos tramitar todo este procedimiento, que se aprobara por la Fiscalía Nacional Económica, que se aprobara por la Subtel, pero dado que no se establece en el proyecto el efecto de cosa juzgada provisional, que vamos a ver que está regulado en el Decreto Ley 211, por ejemplo, Movistar el día de mañana o cualquier tercero que tenga un interés legítimo podría llevar este mismo proceso y cuestionarlo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y nosotros ahí, o este proceso, llevarse al tribunal, y el tribunal la verdad es que tendría que tramitarlo. Les pongo este caso porque, como ustedes saben, honorables diputados, recientemente, el 30 de agosto, se aprobó una muy importante reforma al Decreto Ley 211 respecto de las llamadas operaciones de concentración, por la cual antes en Chile teníamos un sistema de consulta facultativa. Por ejemplo, si se quería fusionar Falabella y DIS, que obviamente ellos veían si llevaban o no esta operación al tribunal. Obviamente que el sentido común razonable decía,
voy a llevarla al tribunal para que me dé la bendición y para que yo la pueda hacer. Pero era facultativo. Hoy se establece un procedimiento de operaciones de concentración sobre un cierto monto que es obligatorio para la Fiscalía Nacional Económica entrar a conocer de él. ¿Y qué es lo que dijo esta reforma el 30 de agosto? Dijo, bueno, si la Fiscalía Nacional Económica aprueba estas operaciones de concentración, que podrían no ser muy distintas de una transferencia de espectro, porque sabemos que es un activo importante de las compañías, en ese caso se va a producir el efecto que establece el artículo 32 del decreto de ley 211. Esto es lo que se llama la cosa juzgada provisional, que quiere decir que aquel que le aprobaron el acto lo va a poder ejecutar sin ninguna responsabilidad, salvo, como todas las cosas en materias de economía y competencia, salvo que el día de mañana cambien las condiciones del mercado y que el tribunal califique que es un acto contrario a la competencia. Entonces, nuestro único llamado, porque creemos y apoyamos firmemente este proyecto, es que se considere efectivamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de incorporar los efectos del artículo 32 que establece el decreto de ley 211 a la aprobación que hace la Fiscalía. Y ¿puedes avanzar un poco, por favor? Sigue nomás. Y ahí, justamente en el artículo 21, inciso 9, nosotros en el fondo hacemos una sugerencia, cómo uno podría salvar este vacío que tiene este tema, porque creemos que es tan importante que hay una certidumbre respecto a un proceso como este y que efectivamente, mientras no cambien las condiciones del mercado, se tiene que transformar en un proceso que no sea expugnable, porque si no, obviamente que se genera una incertidumbre. Y ese yo les diría, honorables diputados, de nuestro principal punto, creemos que es un vacío que sí tiene que de alguna forma ser analizado, ¿no es cierto?, por esta honorable comisión. Y hay otras pequeñas precisiones, más bien de índole legal, les voy a pasar bastante rápido, que creemos que podrían prestarse para algunos equívocos, y siempre queremos, ¿no es cierto?, que solamente este proceso sea cierto y que no haya indeterminación, como lo dijo el tribunal. Dijo, no usemos conceptos indeterminados en el proyecto de ley. Entonces, uno de esos puntos es porque, por ejemplo, dice, para que se pueda hacer esta transferencia de la concesión, del permiso o de parte de los derechos del espectro, se requiere que aquel que está haciendo la transferencia haya usado la concesión o el espectro durante 2 años en forma ininterrumpida y que efectivamente haya usado ese espectro. Lo único que llamamos la atención es, por ejemplo, cuando se usa un concepto como eso y habla que se haya usado en forma ininterrumpida, yo, por ejemplo, me cuestionaría, ustedes saben que la ley de telecomunicaciones dice que si usted tiene una alteración de su servicio o una interrupción del servicio por más de 6 horas, usted tiene que, en ese caso, tiene que hacerle una devolución o descuentos a los clientes de aquella parte. Obviamente, si yo no uso un servicio de telecomunicaciones y me le cobro un cargo fijo al cliente, tengo que devolverle la parte proporcional. Establece una regla. Pero lo único que queremos es que cuando haya una pequeña interrupción o algo que realmente no debiera afectar algo tan importante como una transferencia de espectro, eso podría sentar algún tipo de vicio en este procedimiento. Y así, honorables diputados, también, por ejemplo, se establece que no podrá realizarse la transferencia en aquellos casos en los cuales, al momento en que la autoridad debe tomar la decisión de aprobarla o no, hubiere pendiente un procedimiento de formulación de cargos que conlleve la sanción de la caducidad. Y nos parece razonable el concepto. El problema es que muchas veces uno tiene una formulación de cargo y hay ciertas infracciones que están en la ley de telecomunicaciones que claramente llevan aparejada la caducidad. Le pongo un ejemplo. Si usted, por ejemplo, durante los 6 meses siguientes a que vencieron la obligación de pagar los derechos del espectro no lo hizo, es una sanción que claramente conlleva la caducidad. Pero hay otras, imaginémonos la prestación de un servicio, o inicio de un servicio, por ejemplo, no autorizado de una radioestación de telefonía móvil, podría, u otros tipos de infracciones, considerarse dentro de conceptos más amplios que también conllevan la caducidad, como la infracción al marco técnico aplicable, que está en el artículo 36 también. Entonces, lo único que decimos, cuidado, que haya certidumbre respecto a si se cumplen o no se cumplen los objetivos para poder hacer la transferencia. Y hay algunas pequeñas precisiones, pero como hemos dicho acá, nosotros como Entel creemos que, y el tribunal, ¿no es cierto?, que vio esta temática bien profundamente cuando se revisó a solicitud de la propia Fiscalía Nacional Económica, creemos que es necesario, ¿no es cierto?, para darle una mayor eficiencia y justamente, como decía mi colega Manuel Araya, para que efectivamente
hagamos frente a, especialmente desde el punto de vista de la transmisión de los datos móviles, esto que se ha llamado el tsunami digital que viene. Efectivamente, el espectro tiene que tener un uso eficiente y tiene que ser muy intensamente utilizado, ¿no es cierto?, por las empresas para poder satisfacer esa gran demanda que viene. Y como decía, salvo este tema, creemos muy importante en cuanto al efecto de que debe tener la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, que hoy día creemos que hay un vacío que debiera, si así lo considera esta honorable comisión, subsanarse. Los otros son temas de precisión legal que creemos que, para que no haya incertidumbre, deberían tratar de analizarse y buscarle una redacción que efectivamente le dé seguridad a las partes que participan del mismo. ¿Ah? Y eso es lo que nosotros como Entel queríamos decir. Muchas gracias. Gracias, Cristian Sepúlveda, y también a Manuel Araya. Para aquellos que nos están siguiendo, estamos analizando una modificación a la ley 18.168 General de Telecomunicación en materia de concesiones sobre el espectro radioeléctrico, permitiendo el desarrollo de un mercado secundario. Yo quiero agradecerle y aprovechar la presencia de nuestro subsecretario Rodrigo Ramírez Pino, y también de la jefa de la Dirección Jurídica de la Subtel, Elena Ramos. Yo quisiera, una vez que ustedes han escuchado a nuestros invitados de la empresa, si tienen alguna opinión sobre lo que ellos han expuesto, porque a continuación le quiero ofrecer la palabra a las señoras diputadas y diputados. Don Rodrigo, doña Elena. Gracias, presidente. Bueno, sí, bastante pedagógico, Manuel, en su exposición. Sí, recordar algunas cosas. Para el gobierno y para el Estado en general, este es un proyecto que viene un poco a poner las cosas en su orden, ¿no? Que dotar al Estado, a través de esta subsecretaría, del músculo y la articulación necesaria para hacer ejercicio de esta promesa del uso eficiente del espectro. Por tanto, que el Estado tenga la capacidad hoy día de objetivar su uso, su eficiencia para el país, eso es bueno. Manuel le dio las cifras, ¿no? Bueno, yo vivo en la región del Maule, mi familia de Constitución, por tanto la palabra tsunami digital es un poco complejo de abordar. Pero entiendo el concepto, pero en este mundo móvil precisamente necesitamos las reglas del juego bastante claras. Y por tanto, si existe la capacidad del Estado de recuperar el espectro que no está siendo utilizado por las características que Manuel puso sobre la mesa, recordemos que las bandas son agnósticas, ¿no? Que las empresas y el mercado pueden a través de ellas utilizar tecnología 3G, 2G, etc. Por tanto, yo creo que el núcleo central del proyecto es que, a propósito de esto, se genera un mercado secundario que permite precisamente mayor eficiencia y la reutilización del espectro para dotarle de mayor capacidad de despliegue, del avance tecnológico, de las innovaciones que se están presentando. Por tanto, yo creo que en su conjunto, solo poner de manifiesto que no perdamos para esta subsecretaría el núcleo central del proyecto, es que el espectro es un bien de uso público donde el concesionario, el permisionario, hace uso y goce de este derecho, pero en ningún caso es propiedad de este espectro. Por tanto, yo creo que el proyecto en su normativa lo deja claro, y a propósito de eso permite la articulación de un mercado secundario. Y lo que dice el abogado Cristian tiene razón. Yo creo que quien mejor se tiene que pronunciar precisamente es la Fiscalía sobre los elementos que él presenta. No sé si, Elena. Buenas tardes a todos, presidente, por su intermedio. Bueno, simplemente señalar que evidentemente este proyecto es perfectible como cualquier otro. Algunos de los aspectos que señala en este caso Entel los podemos mejorar. Creo que el sentido en el caso de utilización ininterrumpida no tiene que ver con el caso puntual que señala él, sino más bien con que haya un uso efectivo del espectro que fue asignado y que no se premie el acaparamiento con fines especulativos. Y bueno, eso puede afinarse en el proyecto
proyecto o en el reglamento que haya que dictarse en su lugar. Como bien dice el subsecretario, la Fiscalía es quien debe pronunciarse sobre la propuesta que ellos señalan, por más que a nosotros pudiera parecernos atendible o no. Ellos son los organismos dueños de ese procedimiento. Básicamente yo creo que eso es lo que podemos añadir y siempre estamos dispuestos, por supuesto, a mejorar el proyecto a través de las indicaciones cuando corresponda. Gracias, señora Elena Ramos. Entonces vamos a entregar la palabra a las señoras diputadas y diputados. En primer lugar a la señora Jenny Álvarez, en segundo lugar al diputado Venegas y así. Diputada, tiene la palabra usted. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, subsecretarios, nuestros invitados de Entel que nos acompañan. La verdad es que nosotros este proyecto ya lo venimos viendo y hemos recibido bastante invitados y hemos discutido bastante los aspectos de este proyecto. Mi consulta es al Ejecutivo, porque estamos ya a puertas de votarlo en general y tanto Entel como otras empresas y otros exponentes de este proyecto nos han hecho muchas observaciones al proyecto. Me gustaría saber si se han recogido, se van a presentar las indicaciones al respecto, porque tienen bastante lógica los planteamientos que hace Entel o lo que hemos escuchado de los que han venido a esta comisión a hablar de este proyecto, que ya lo tenemos bastante tiempo en tabla y ahora lo estamos retomando y la idea es poder sacarlo. Pero en ese sentido queremos ver indicaciones que se ha recogido de todas las inquietudes que se han presentado por los exponentes, que han estado muchos de acuerdo en muchos aspectos. Subsecretario, esa es mi consulta, como para que si lo vamos a votar en general podamos ver las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo, los cambios que va a hacer como para mejorar esta ley que ya, como digo, lo venimos discutiendo hace bastante rato. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Álvarez. Le ofrezco a continuación la palabra al diputado don Mario Venegas. Tiene la palabra, señor diputado. Gracias, señor presidente. Bueno, saludar al subsecretario en primer lugar y a su asesora y a la empresa. Nosotros, como diputados, lo que nos interesan o debieran interesarnos son los objetivos, ¿no es cierto?, que terminan siendo beneficiosos para el conjunto de los chilenos y chilenas, en definitiva, más que los problemas de orden particular de determinadas empresas. Entonces, la verdad es que aquí hemos tenido una coincidencia, y es que las empresas en general lo ven bien. Incluso yo miraba que una presentación de WON, que es digamos, un incumbente, pero minoritario, porque ustedes, las tres grandes, tienen como el 94% del mercado, y aún ellos señalaban, ¿no es cierto?, que les parece que legislar en esta materia generaría mayor transparencia y mayor, ¿no es cierto?, a este mercado secundario, que está asociado, como usted muy bien lo decía, a la posibilidad de terminar con la brecha digital y a llevar este adelanto a la mayor cantidad, aumentar la cobertura, ¿no es cierto? Ahora, claro, no, en ninguna parte sí yo he notado, reconozco primero mis falencias técnicas, porque este es un tema extraordinariamente técnico del punto de vista de conocer. Me es imposible ser una contraparte técnica, así que ahí tenemos una debilidad, presidente, que debiéramos tratar de... Nosotros suponemos que quien debiera velar por los intereses del bien común general es la subsecretaría, ¿no es cierto? ¿Ya? El Estado, en definitiva. Porque, por ejemplo, aquí a mí lo que no me queda claro es cómo esto, entiendo, pasar de 3G a 4G, aumentar la cobertura, llegar a zonas aisladas. Soy de la región de la Araucanía, me consta lo que usted dijo, especialmente en esta fórmula
súper beneficiosa que el espectro 700 ha significado que llegue, ¿no es cierto?, telefonía, internet a regiones apartadísimas que no habría sido posible si hubiéramos las reglas del mercado. Lo encuentro súper virtuoso. Pero al mismo tiempo sé que ha habido académicos, tenemos aquí unas presentaciones, la gente que representa a los consumidores nos han planteado con ADECUS algunas observaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y por otro lado, de los antecedentes que uno tiene, todo es casi aplaudible el desarrollo que ha tenido, ¿no es cierto?, esta tecnología y el uso del espectro. Pero hay algunas cosas que siguen siendo, desde el punto de vista, póngase en mi posición de diputado, es caro todavía el servicio. ¿Cómo impacta esto? ¿En qué medida va a beneficiar a estos consumidores, a nosotros en definitiva, el tema de que incorporemos más espectro y generemos este mercado secundario que debiera terminar como gran objetivo, eso es lo que me importaría más, mayor cantidad de empresas en el mercado, mayor competencia y, hasta donde yo entiendo, la competencia lo que genera es más calidad en el servicio, pero también bajar en el valor de los, ¿o no?, ¿sí?, del servicio. Eso lo he notado como una deficiencia en su presentación, que ha sido muy técnica, en el caso de don Manuel, muy jurídica en el caso del abogado, como era lógico, pero ahora habría yo colocado en el PowerPoint beneficios, además de aquellos que mencionamos, beneficios para los clientes, sobre todo en un elemento tan esencial como es, ¿no es cierto?, el tema de valores de los servicios. Y la otra gran cosa, si ustedes se recuerdan la presentación, de que si no se regula podría dar paso a que ya los operadores como ustedes, que son grandes, poderosísimos, se hagan de mayor cantidad de espectro, con lo cual la concentración del mercado tiende a ser. Y yo, que aprendí el ABC de la economía, sé que la concentración del mercado, como que ha demostrado frecuentemente, lo que hace es, lejos de beneficiarnos a nosotros, bueno, en generar en un elemento que es esencial a tener en cuenta, que es calidad del servicio y costo del servicio. Eso es como un tema que a mí me gustaría que abordar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Venegas. Diputado Leopoldo Pérez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar al señor subsecretario, a quien lo acompaña, y a los invitados de Entel. Y por su intermedio, plantear que el diputado Venegas se me anticipó en alguna de las consultas, así que para no ser reiterativo, voy a reforzar el hecho, primero, que este es un proyecto complejo, que llevamos varios meses y varias sesiones dedicadas al tema, escuchando a múltiples asociaciones, académicos, colegios de ingenieros, etcétera, etcétera. Pero a mí hay cuestiones que me llaman la atención, a lo mejor por naturaleza ser un poquito desconfiado. El hecho de que tantas bondades de este proyecto de ley me llama la atención. Y sobre ese punto quiero hacer preguntas tanto al Ejecutivo por su intermedio como a nuestros invitados. Si Chile tiene un mercado hoy día que se ha expandido sobre la base de la utilización del sistema inalámbrico y no lo tradicional de cable y cosas que es lo que el mundo va, para aprovechar bien el espectro, que usted mencionó, si no mal no recuerdo, de que era escaso y que era finito y limitado. De circunstancias que en varias exposiciones acá, yo no soy técnico en la materia, pero nos decían que este no es un bien escaso, el espectro, el uso del espacio, por así decirlo. Entonces, me gustaría primero que me aclararan eso, que es una cosa conceptual a lo mejor básica. Lo segundo, del punto de vista ya más económico. Este proyecto de ley habla respecto de la creación, o facilitar a través de este proyecto de ley, la creación de un mercado secundario de espectro. Y la pregunta mía es la siguiente. Los actores hoy día en la industria son 4, ¿cierto? Bueno, 5. ¿Cuál es la probabilidad de que esto aumente? Un poco lo que decía el colega anteriormente. O sea, ¿por qué cree, y esto es una pregunta del Ejecutivo, por qué cree el Ejecutivo que este proyecto de ley va a facilitar la creación de un mercado secundario y con eso que ingresen más actores?
porque la verdad las cosas es que me preocupa cuando los principales controladores o los principales operadores de esta industria, como son ustedes y bueno, Movistar y después Claro, lo encuentran bueno. Me preocupa. Porque yo creo que el principal objetivo de la empresa, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, es generar utilidad y ganancia para la repartición de dividendos de los accionistas. Y ustedes, como funcionarios o empleados de la compañía, lo que tienen que preocuparse es que ojalá maximicen utilidades para poder entregar la mayor cantidad de dividendos, porque si no el directorio cierra el negocio, ¿ah? O los corta, ¿ah? Porque no generan, obvio, si esta cuestión es para ganar plata, no es para filantropía. Entonces, ahí es donde se me hace una especie de cortocircuito. Este es un mercado, o sea, una industria muy concentrada, muy pequeña, donde usted habló que tenemos 24 millones de aparatos, digamos, que utilizan o se comunican, que no necesariamente coincide con el número de habitantes, y yo no sé cuál es la capacidad de crecimiento de este mercado, como para generar un mercado secundario. No sé si me explico. O sea, hoy día hay un mercado que está regulado, y cuál sería el beneficio para el consumidor, qué es lo que se había anticipado y qué es lo que a nosotros como parlamentarios nos debe preocupar. Más allá del avance tecnológico como país, etcétera, y estar, digamos, en los niveles de jugar las grandes ligas, porque nos gusta compararnos siempre con los países desarrollados. Y no hemos asumido nuestra condición de país subdesarrollado. Que también es el otro tema dicotómico que tenemos, ¿ah? Entonces nos queremos entrar a las grandes ligas en circunstancias que estamos recién en amateur. Entonces, la pregunta es, si son 5 actores, o sea, la industria actual, bien concentrada, ¿por qué este proyecto me va a garantizar, pregunta para el Ejecutivo, y a lo mejor la empresa también puede dar su opinión, que esto va a generar este mercado secundario? O sea, ¿a quién le va a convenir? ¿A quién le va a convenir ceder, arrendar o vender parte de su espectro que hoy día tiene? Yo creo que no, por lo que usted me está explicando, al contrario, se requiere que alguien comparta con ustedes, porque ya estamos en una carretera atochada, que no tenemos espacio, etcétera, y este tsunami, que lo explicó el señor secretario, que el término no es muy feliz, la verdad, las cosas, para nadie. Medio traumático. ¿Sí? O esta avalancha o esta demanda futura por las comunicaciones, se requiere de mayor espectro. La verdad que me cuesta entender en un país como Chile, con un mercado pequeño, esto no se puede, no es exportable, digamos. ¿Ah? ¿Dónde estaría la gracia? Y lo otro es respecto al precio. Porque, ¿qué me garantiza a mí que aprobándose este proyecto de ley, asumamos que es un buen proyecto y que va a permitir este mercado secundario? ¿Cómo va a ser la transacción? Porque dice a cualquier título, ¿verdad? Yo parto de la base que es oneroso, porque aquí estamos en un negocio, no estamos, insisto, no es filantropía. Más allá de la modalidad que se ocupe, de arrendamiento, venta, cesión, etcétera, por el periodo que dure la concesión del titular, etcétera. Entonces, si es un mercado concentrado, pequeño, con capacidad de crecimiento que no va por el volumen, o sea, por la demanda, sino que va más bien por la sofisticación tecnológica que podríamos ir incrementando para esas vías, 4G, 5G o 4.5, no sé, y todo lo que venga a futuro, ¿ah? Con estos aparatos más inteligentes. Entonces, ¿qué va a pasar con la fijación de precios? O sea, este mercado, ¿cómo va a fijar los precios? ¿Va a ser una bolsa? ¿Va a haber una autoridad que va a regular tarifa? ¿Va a haber qué es lo que va a haber? ¿Cómo se va a transar? Me cuesta entender cómo operaría en la práctica un mercado secundario de esta naturaleza, que es bastante especial y bien técnico, por así decirlo, ¿ah? Que no es fácil decirlo, no es fácil entenderlo. Y también para poder transmitirle a la ciudadanía que realmente es una ley beneficiosa y que ellos van a tener beneficios. Porque si solamente van a ser beneficios para las empresas, desde el punto de vista de su desarrollo, la verdad que a nosotros nos debe preocupar que también existan empresas, pero que también la gente se sienta satisfecha. ¿Ah? ¿Quién cuida los intereses de la ciudadanía? Eso, señor presidente. Gracias. Muy bien. Gracias, diputado Leopoldo Pérez. Y a continuación le ofrezco la palabra al diputado Giorgio Jackson. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados. Tengo algunas dudas tanto para Entel y otras para el subsecretario. Entendiendo que este es un recurso, los del espectro radioeléctrico, que es abundante pero finito y que no se gasta, sino que simplemente se ocupa. Tengo una pregunta, si es que
es más eficiente instalar, digo para quien está como finalmente ocupándolo, el destinatario final, que es el hoy día consumidor, si es que es más eficiente establecer un mercado secundario como el que se está tratando de establecer a través de este proyecto, u otras formas para favorecer la competencia. Me temo que en vez de explorar por un mercado secundario que se rija bajo las leyes de la oferta y la demanda, es decir, y ahí con todas las dudas que yo he levantado a lo largo de estas sesiones con respecto a cómo fiscalizar, por ejemplo, el uso de una de las bandas de espectro licitados o concesionados más bien, teniendo en cuenta que para una empresa hay fungibilidad entre unas y otras bandas. O sea, en el fondo puede ocupar unas, otras no, puede ocuparla para amasarla y que crezca y luego hacer el trasvasije y hacer una especie de intercambio, que me parece a mí que no se logra contener todas las formas de especulación que pueda tener una empresa al momento de invertir y poder ocupar una posición dominadora en el mercado y luego ejercer por lo mismo una posición de abuso frente a una estructura parecida a un oligopolio, como más o menos algo como lo que está ahora. ¿Por qué no podría ser, y estas preguntas son para Entel, el espectro que se concesiona es suficiente o es excesivo? ¿Los bloques son muy grandes? O sea, ¿es mucho o es muy poco? Entonces, ¿cómo no regular más bien cuánto es lo que se concesiona por un lado? Y si es que queremos favorecer la competencia, ¿por qué se están concesionando solo 3 bloques y no se concesionan, no sé, 5 o 6, con la obligación de que alguien no se pueda adjuntar 2? Entonces, si es que lo que queremos es competencia, licitemos, o sea, concesionemos más bloques, pero no tratemos de armar un mercado paralelo que al final puede traducirse incluso a precio a través de una especulación de quienes son los actores que concentradamente mantienen un nicho. Entonces yo creo que hay formas mucho más inteligentes, al menos acá han habido varios expositores del Colegio de Ingenieros, también de otras empresas que son competidoras, incumbentes, que han dicho formas alternativas. Incluso Movistar dijo que sería más sensato, para favorecer la competencia, que un mercado secundario, el abrir a más bloques. Entonces, 5, 6 bloques, y que uno no pueda adjuntarse más de bloques. Más que tener 3, porque si son 3, las consideraciones técnicas, la acumulación de capital, la posición dominante, hace lo más probable que las 3 compañías dominantes se lo adjudiquen y todas las otras se queden fuera y por lo tanto tengan que aspirar a una posición minoritaria para esperar a que haya un espacio vacío dentro de esta especulación y que luego tengan una posición todavía peor, porque es básicamente o entráis con precios abusivos que te ponga el actor que quiere vender o no entráis. Y yo creo que eso en ningún caso favorece la competencia, sino que favorece una estructura desigual de competencia. ¿Y cómo responden desde las empresas a este temor por la especulación y la fungibilidad? Ustedes pueden mantener una banda nueva con harto flujo, pero que después la logren traspasar a una antigua que tengan, que no la estén ocupando y no pretenden venderla. ¿Cómo se hace eso para evitar esa especulación? Que desde mi punto de vista, y al menos hemos preguntado otras veces, es perfectamente plausible técnicamente poder generar movimiento, que se vea como que está funcionando, y después a la hora de vender se traspasa y logran copar las antiguas que tienen, en el caso que hayan perdido alguna posición de mercado. Entonces yo al menos creo que algo que se entrega a título oneroso, o sea, gratuito por parte del Estado, más allá de que se hagan exigencias técnicas, más allá de que se cobre un impuesto, más allá de que tengan que hacer la inversión, la concesión en sí misma es gratuita. Yo creo que no debería dar espacio para un mercado paralelo, un mercado secundario, y al menos creo que no es la opción más eficiente, y por eso le pregunto a la subsecretaría por qué están entregando concesiones de espectro que no se está utilizando, esos uno, obviamente son apuestas, pero los tamaños, ¿por qué se están tomando esos tamaños y por qué no se deciden dar más bloques para que haya más competencia? Gracias, diputado Jackson. Quiero decir que a rato cuando escucho a mis colegas y a nuestros invitados, hemos despachado hace poco día el Código General de Aguas. Y a rato me acuerdo del caudal ecológico, cómo hay que retornar un porcentaje. Y hay un parangón con ese proyecto, que usted participó activamente, que también es un bien de uso público de todas las chilenas y los chilenos, que no es inagotable.
Y lo que acá quiero precisamente preguntarle al gobierno, a la SUSTEL, al subsecretario, a sus asesores, el tema de cómo evitar el acaparamiento. Pero, disculpe, pero estoy haciendo el parangón con el tema de las aguas, ¿no? ¿Qué hacemos con el espectro ocioso, subsecretario? Porque creo que eso, vamos, los que estamos acá, y lo decía el diputado Venegas muy bien, que cómo logramos que el usuario, que las chilenas y los chilenos, nos interesa mucho el avance tecnológico y su exposición fue bastante interesante desde el punto de vista tecnológico, pero cómo logramos que cada proyecto de ley signifique beneficios. Yo concuerdo con que se han hecho esfuerzos, o sea, no estoy acá criticando y nada que se parezca, pero me interesa, su secretario, abogada, qué hacemos con estos espacios ociosos, qué hacemos para que no haya acaparamiento, para que no haya especulación, en fin. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo y enseguida le ofrecemos la palabra a Entel. Don Rodrigo o doña Elena, no sé. Presidente, bueno, son absolutamente de sentido común las observaciones que los parlamentarios hacen y que esta es una indicación, este es un proyecto que estamos trabajando con el ministro, por lo tanto, todas las indicaciones y todo el seguimiento que se han hecho durante de todos los entrevistados lo hemos sistematizado y ya tenemos una propuesta de indicaciones para sacarlo a la brevedad respondiendo a la pregunta de la diputada. Es cierto, cuando tú tienes espectro disponible, lo que hace este proyecto de ley, como decía anteriormente, garantiza dos situaciones. La primera, que fomenta la competencia. ¿Por qué fomenta la competencia? Porque básicamente cuando está el espectro disponible, hay empresas pequeñas, ¿cierto?, que no por concurso público, sino que directamente al estar disponible, al estar de existencia, el operador pequeño WOM u otros pueden perfectamente ir y comprar o hacer uso de ese espectro para poderlo utilizar. Por tanto, se evita todo el procedimiento de un concurso. Por tanto, es mucho más eficiente en su entrega, en su disposición y su reutilización. Los bloques, en definitiva, como dice el diputado Jackson, tiene sentido en la medida que los bloques se entreguen y por el dinamismo de la tecnología hace muy difícil entregar grandes bloques por grandes bloques. Por tanto, lo que se ha optado como estrategia, sin que eso signifique una cosa que no se pueda pensar más adelante, es que los bloques dependen de la tecnología. Por tanto, esta subsecretaría lo ha determinado caso a caso. Por ejemplo, el 4G requiere al menos de 15 MHz para atender la demanda de datos. También fomenta un poco lo que se ha conversado en las otras comisiones, que tiene que ver con que este proyecto también puede garantizar la presencia de operadores regionales. También se puede asignar por cuotas, como sucede en los restos de los países, que tú puedes entregar un cierto porcentaje del uso para que existan operaciones en distintas de tipos regionales. Ahora bien, el espíritu de este proyecto no es generar un mercado paralelo, sino que el espíritu de este proyecto es que por diferentes modelos de negocios, que la tecnología la tecnología está presente, la empresa aplica un modelo de negocio que es viable o no viable. Nosotros no tenemos la capacidad hoy día como Estado para determinar cosas que son absolutamente básicas en cualquier sistema de telecomunicaciones, que es objetivar. Hoy día nosotros no podemos objetivar el buen uso del espectro porque no existen los indicadores para hacerlo. Lo vamos a hacer a través de cuántos usuarios trafican por la red, si existe la posibilidad de que la estación base esté encendida o no esté encendida. Es decir, para esta subsecretaría, el cuerpo legal, como primera instancia, nos permite a nosotros objetivar aquello que es la premisa, que es buen uso del espectro.
precisamente este proyecto busca que no exista la posibilidad del acaparamiento ni de la especulación. Eso son como premisas básicas. No es que hoy día exista esa situación, sino que lo que nosotros hemos detectado es que precisamente hay empresas que al apostar por modelos de negocio no han podido utilizar ese espectro que se les fue asignado. Por tanto, ese espectro para el Estado es necesario volverlo a reutilizar, y precisamente despeja las dudas que los parlamentarios han dicho sobre la mesa, que es que evita la especulación y el acaparamiento. Nosotros, si hay coincidencia con la industria, es básicamente porque existe un dinamismo tecnológico y de innovación en la industria que hace que las proyecciones para el desarrollo de la tecnología móvil en el país significa que este bien de uso público, que es finito, que no es infinito, sino que es finito, necesitamos rápidamente adecuarlo a las tecnologías que vayan apareciendo. Por tanto, yo creo que varias de las dudas que ustedes expresan esta tarde, precisamente el proyecto las despeja. Gracias, subsecretario. Señora Elena, ¿quiere agregar algo más? ¿Le ofrezco la palabra? ¿No? Bueno, señor presidente, por su intermedio, simplemente añadir que tal vez es bueno aclarar que efectivamente cuando uno saca a concurso bloques de espectro, lo hace en base a consideraciones como la cantidad de espectro que se percibe en la industria que es necesario para cumplir para prestar ciertos servicios, la experiencia internacional, la disponibilidad de equipos en ese minuto, etcétera. Pero esa decisión es una decisión que se toma en un punto cero y conforme a ello se toma la decisión si se licitan 5 bloques, 3 bloques, etcétera, y también conforme a cómo está el mercado funcionando en ese minuto. Pero, insisto, es una decisión que se toma en un punto cero, y eso da lugar al otorgamiento de concesiones que en este caso tienen una duración, como se señalaban, de 30 años. El dinamismo del mercado hace que algunas de esas apuestas, que son prospectivas solamente y teóricas desde el punto de vista del regulador, a veces sean un éxito y a veces sean insuficientes o al revés, no den el rédito que uno esperaba en cuanto a desarrollo de la tecnología, y el mercado secundario en este caso puede coadyuvar al regulador a dar mayor dinamismo en la reasignación de ese espectro a usos que son más eficientes. El peor de los casos, el mercado secundario no va a funcionar y no se van a producir transacciones, digamos. Va a generar más competencia en el sentido de que ingresa más actores. Puede ser que sí o puede ser que no. La verdad, lo que sí va a generar es que el espectro se derive a usos más eficientes, a distintos usos. Pueden surgir nuevos servicios, compañías que tienen intereses particulares en una región concreta o en un sector geográfico concreto y que no tienen espectro y que con este mecanismo van a poder acceder a él. O compañías que ya existen y que tienen insuficiencia de espectro hoy en día y el día de mañana lo pueden destinar a otros objetivos. Pero si solo este proyecto puede ser que no genere nuevos actores, pero tampoco impide que entren, y al revés puede ayudar. Y por supuesto, siempre que haya nuevos actores o que haya más competencia y más diversificación de servicios, va a ser bueno para la ciudadanía, en definitiva. No sé si, creo que no me queda nada por añadir como regla general, pero sí, cualquier consulta más. Le agradezco, señora Elena Ramos, le agradezco. Medio minuto al diputado Leopoldo Pérez para que le entreguemos la palabra a nuestros invitados. Sí, del perdón, era sobre el punto que decía la asesora del subsecretario. Efectivamente, esa era la duda que yo planteaba, respecto a que si no entra a lo mejor no pasa nada, pero ¿cuál es el interés entonces? Porque la pregunta es la siguiente. En el concierto internacional o mundial, yo entiendo que los operadores de este tipo de sistemas de telefonía tampoco es una industria muy amplia en términos de operadores, son más bien concentrados. Y podemos tomar el caso de la OECD si queremos comparar, y uno toma cualquiera de estos países que van en la punta, son bastante concentrados, o sea, no va a haber mayor participación. Entonces esa es un poco la duda, y a lo mejor va hacia lo que usted planteaba al último,
en el sentido de que es aprovechar que seguramente en los pequeños espacios, dado el avance tecnológico, a lo mejor con menos capacidad, por así decirlo, yo podría comprimir y meter más, digamos, como usted decía, la carretera. A lo mejor es como si yo agrandara la carretera, pero achicando el tamaño de los autos, digamos, o sea, y podía meter más, por así decirlo, desarrollo, más servicios, a eso me refiero. Y por ahí puede que esté el incentivo a la industria. Esa es una consulta que quería hacer. Bien. Diputado Nega, es que lo tengo escrito. Diputado Nega, don Mario. Sí, lo que pasa es que estaba revisando y esto es lo que... El Colegio de Ingenieros, aquí como un académico de la universidad que estuvo mirando desde la otra visión, legítima también, ¿no? Es que dice que, y esto más bien para el subsecretario, que el problema del mercado de la telefonía y el mercado, ¿no es cierto?, de estos servicios tecnológicos, no está en la necesidad de crear un mercado secundario, sino que más bien en que este es un mercado bastante imperfecto. Y que, por ejemplo, Nextel, One posteriormente y otros operadores pequeños en realidad no han funcionado porque el mercado tiene imperfecciones enormes, que la libre competencia no se expresa como debiera darse, ¿no es cierto?, la mano invisible. No, porque hay una serie de trabas y le enumeran, desde, ¿no es cierto?, cuestiones, ventas atadas, un conjunto de contratos, operadores, etcétera. Entonces, y además yo la pregunta que hacía, y por eso estaba revisando, son poquitos estos presuntos mercados secundarios se va a dar entre muy pocas empresas. ¿Quiénes tendrían disponible hoy día? ¿Quién podrían venderle el 3% que tenía en algunos Nextel o One, BTR? Es eso. ¿Y quiénes podrían comprar? Ellos. ¿Y quiénes más? Los operadores móviles virtuales arriendan. O sea, este es un tema que es un mercado, pero que es un mercado para un grupito pequeñito, ¿o no? Corríjame si me equivoco, porque ya yo partí por honestidad intelectual señalando que técnicamente nosotros, y no tengo por qué, pues estar a la altura de un señor que lleva, ¿cuántos del 94 en el mercado? 22 años. ¿Mm? Pero es un tema que me preocupa, porque a mí me interesaría que las cuestiones que impulse, a riesgo de ser reiterativo, el Estado, a través de la Subtel, apunten a perfeccionar el mercado que redunde en mejores servicios y mejores precios. Si no... Bien, tienen claro. Diputado Jackson. Presidente, justo quería agregar algo de lo que dijo Elena, si no me soplaron mal. Que yo creo que dan el clavo. En el fondo, esto es lo que hace, y por lo cual yo estoy en contra del espíritu del proyecto, es que trata de garantizar una inversión o ponerle un seguro a una inversión. En el fondo, una inversión de esta magnitud puede ser exitosa o fracasada. En el fondo puede tener un éxito en su modelo de negocio o un fracaso. Y en el caso de un fracaso, lo que intenta es poner un seguro para que cuando alguien evalúe tenga más tentación a invertir. Pero también lo hace con los grandes operadores que pueden ejercer un espacio de dominación frente a los más pequeños. Entonces, ¿contra quién es ese seguro? Porque alguien paga el seguro. ¿Y quién lo paga? Se traspasa precio al consumidor. No tiene otra forma de pagarse. Entonces, desde mi punto de vista, una solución más práctica puede ser o favorecer la competencia abriendo más bloques o quitando, o sea, si es que alguien no ocupa un espectro, se le quita. ¿Por qué el Estado tiene que permitir que alguien pueda sacar provecho oneroso si es que no lo está utilizando, si es que es un bien de espacio de uso público? Entonces, ahí ese seguro alguien lo paga. Y si es que ese seguro lo pagan los clientes por vía precio, porque lo traducen a precio, la compra del activo inicial, que es el espectro, a mí me parece que yo al menos no estoy de acuerdo con favorecer un proyecto de ley que lo que haga es pagar un seguro con el precio de los consumidores a los inversores. Gracias, diputado Jackson. A ver, voy a ofrecer la palabra a Entel para que terminemos con el Ejecutivo.
Quería decir Elena Ramos, entonces le damos la palabra a la señora María Elena. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Tal vez para que no se entienda mal, las medidas no son incompatibles. Nosotros podemos diversificar los bloques en futuros concursos, hacer bloques más chicos, más pequeños, pero siempre va a ser el punto de asignación inicial, digamos. Y yo no lo veo como un seguro, debo decirlo. A veces uno puede pensar que siempre hay una afán de acaparamiento de espectro que puede darse y efectivamente a lo mejor tiene que darse la situación en que extrema en que haya que quitar espectro a un operador, si es que no lo usa definitivamente. Y en eso el proyecto tiene nos da una llave que no tenemos hoy en día. Pero además hay otras circunstancias. Por ejemplo, hoy, decía el subsecretario, 15 MHz son necesarios para dar un servicio de calidad de datos en 700. Tal vez el día de mañana, con la evolución tecnológica, en 2 años más, puedo hacer lo mismo con 10 MHz. Y tengo 5 de sobra que le podrían venir a bien, dice, como aquí señala el diputado Venegas. Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, GTD, Telsur, que son operadores que hoy no tienen espectro móvil, operan sobre la red de otro, pero sí tienen una infraestructura importante. WOM podría aumentar su cobertura. No sé, las posibilidades son mayores de las que uno cree en un primer momento. Tal vez, insisto, no es esto lo único que va a ayudar a que ingresen nuevos actores. Tienen que haber otras medidas como las que se señalaban en algún momento en el Colegio de Ingenieros, pero esto creo que desde luego no lo impide y puede ayudar en determinados casos. Bien, no sé, Manuel o Cristian, ¿a quién le ofrezco la palabra? De Entel. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Me voy a tratar de hacer cargo de las consultas que han hecho los señores diputados y tratar de responderlas todas. He anotado, tengo 6 grandes tópicos que tomar. Un tema respecto de si el servicio es caro y cómo beneficia esta situación a las personas. Yo voy a contar el caso particular de Entel. Nosotros tenemos 9 millones de clientes de la parte inalámbrica, 9 millones de clientes. Nosotros, antes de tener desplegado el servicio 700, que hoy día nosotros tenemos obligación de desplegarlo a septiembre del 2017, pero somos la compañía que más lo ha desplegado rápidamente, y a ustedes les cuento, señor diputado, porque muchas veces han estado ahí con nosotros. Llevamos ya el 70% de la localidad obligatoria y llevamos el servicio comercial en un 50% en 6 regiones. En la región de Tarapacá, en la región de Antofagasta, la metropolitana, la quinta región, la Libertador de O'Higgins y la Biobío. Hemos apurado esto. ¿Y por qué hemos apurado? Porque lo que nos sucedía, teníamos a los 22 millones de clientes metidos en esta carretera. Entonces, andaba lento. Esa es la verdad. Y la única posibilidad de poder dar un mejor servicio era el despliegue rápido de la banda 700. ¿Qué sucede cuando yo despliego la banda? Despliego la banda, y en las regiones que he puesto la banda, a pesar de que no todos los teléfonos son 4G, porque solamente tenemos de estos 8 millones de clientes que tenemos solamente 1.600.000 que son teléfonos 4G, pero yo Entel despliega la banda y la banda toma un 40% del tráfico de datos. Es impresionante. ¿Y qué son esos consumidores? Son los consumidores de alto uso, ¿no es cierto?, y que permiten finalmente lo que hoy día están disfrutando es de un servicio 4G uniforme y velocidades que ni siquiera hoy día la ven en sus casas. Yo le pregunto, señor diputado, ¿cuántos de ustedes pueden elegir el servicio de Internet de su casa? ¿Están cautivos? ¿Están cautivos? Una forma de introducir competencia, así como se ha introducido competencia en la industria móvil, ¿no es cierto?, que ustedes lo ven, se portan, el señor secretario informaba ayer, 400.000 clientes se portaron en el último mes. ¿Cuántos se portan en el servicio hogar? Ni un 10%. ¿Y ustedes creen que no se portan porque no quieren? Es porque no pueden. Porque están capturados por sus respectivas compañías, asociados al servicio de televisión, asociados a la línea telefónica. Nosotros tenemos una experiencia, nosotros a propósito
de la industria inalámbrica. Nosotros el 2003, en Telfon se llamaba la compañía, dábamos servicio de telefonía fija, teníamos 6%, e introdujimos un servicio que se llama Entelhogar, que es telefonía fija inalámbrica. Ustedes lo han podido ver también en las regiones. La gente quiere tener un teléfono fijo, pero no tenía oferta. Hoy día puede tener un teléfono fijo que le da seguridad, porque no todos tienen un móvil, los niños chicos se quedan en la casa y quieren estar conectados. Nosotros hemos subido ese servicio, que nos decían que ese servicio iba a desaparecer, ¿no es cierto? La telefonía fija no ha desaparecido, viene creciendo ahora, y viene creciendo por lugares suburbanos, rurales, que no tenían telefonía fija y que la quieren tener. Lo hemos publicado en los diarios últimamente, son teléfonos que son fijos pero son inalámbricos. ¿Qué nos sucede? Esa oferta que tenemos, ¿no es cierto? Porque la gente en la casa no quiere solamente tener teléfono de telefonía, quiere tener internet, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro problema? Es que la única forma de poder vender internet era una banda ancha móvil de 3G, que no es la velocidad que la gente quiere. Además, en un servicio que estaba copado. Entonces, claro, tenemos ganas de hacerlo, ¿no es cierto?, que los precios bajen. ¿Qué hicimos? Hace muy poco, ustedes lo pueden ver en la publicidad que hemos tenido, hemos dicho a todos nuestros clientes que pueden triplicar el uso de datos. ¿Y por qué lo podemos hacer ahora? Porque ahora tengo capacidad. Porque tengo este espectro disponible. Entonces, los clientes que son 4G están disfrutando muchos gigas, ¿no es cierto?, y triplicándole por el mismo precio, 3 veces más de capacidad de gigas y minutos ilimitados, porque ahora tengo la disponibilidad de hacerlo. No lo podía hacer, porque si hago esa oferta, ¿dónde lo meto? ¿Se fija? Entonces, si beneficia el tema tecnológico y el tener más espectro, obviamente que beneficia. Ahí está y nosotros vamos a ser desafiantes, como hemos hecho de poder desafiar a la telefonía fija, y hemos pasado del 3% participación al 17% participación de telefonía fija. BTR, que lo junta con la televisión, tiene el 20%, y nosotros estamos con 17% en 3 años. Pero no podemos desafiar el internet porque no teníamos capacidad. Pero ahora vamos a sacar un producto, vamos a mejorar ese producto hogar con un producto 4G, y vamos a introducir competencia. Yo les pregunto, ¿por qué cuando usted se porta, que se ha mostrado un servicio eficiente, usted se porta y se lleva con el celular tanto el servicio telefónico como el del internet, ¿por qué en el servicio hogar no pasa lo mismo y solo se porta la línea telefónica? Podríamos perfeccionar por mayor competencia, ¿no es cierto?, la portabilidad del mercado fijo. ¿Por qué hoy día, si la gente quiere cambiarse, ¿no es cierto?, tiene que tratar de, si es que tiene la posibilidad de tener otro servicio, tratar de desvincularse aquí y conectarse al otro lado? ¿Por qué no lo hace igual que en la portabilidad móvil, que firma y se olvidó y se va? Esas son perfecciones que son muy, muy positivas de hacer, que hemos estado conversando y proponiendo, y creo que podemos avanzar ahí. Pero la primera pregunta, sí beneficia y los precios bajan. Que el servicio, el espectro es finito o infinito. El espectro, del punto de vista físico, es un recurso infinito, pero del punto de vista tecnológico humano, finito. ¿Ya? Entonces, para no confundirse, alguien que le diga, no, aquí no hay problema, podemos dar todo el espectro del mundo, y no, porque Chile no es un desarrollador tecnológico, y a nivel mundial tampoco se usa toda la posibilidad del espectro. Se usa para astronomía, para radiofísica, para los servicios, por ejemplo, los rayos X son servicios también de frecuencia. Entonces hay un montón de usos, y lo que hace la ITU, por eso es muy importante, y yo traje ahí a acotación lo que dice la ITU. ITU determina cuáles espectros se pueden servir a nivel mundial, tienen escala mundial de producción, con lo cual permite precios más baratos de terminales. Hoy día pensar, señores diputados, que los ciudadanos tienen en la mano, en un smartphone, 10 veces mayor capacidad de datos de lo que tenía el Cabo de Cañaveral cuando mandaron el hombre a la luna. Eso va a ser mucha posibilidad de innovación. Por ejemplo,
Ahora con estas velocidades, el año pasado yo estaba en Barcelona, en el Congreso Mundial de Celulares. Con el 4G, con estas velocidades, uno puede manejar con un Caterpillar, con realidad virtual. Nosotros estamos tratando de ofrecer mucho la realidad virtual. Uno maneja un Caterpillar con la manubrio y viendo lo que realmente tiene desde Barcelona a través de 2 palancas, y realidad virtual podía manejar un Caterpillar que estaba haciendo el hoyo en Estocolmo. Imagínense lo fuerte que puede ser para la industria chilena minera, con los problemas de contaminación que hay en las minas, de poder tener todo esto remoto. Para sus localidades, que son remotas y que no hay servicio de salud, o por ejemplo en Cotocopilla, que no hay funcionarios que se quieren ir a tener servicio. La telemedicina. Cuando dice, ¿por qué se requiere espectro? Se requiere porque el crecimiento va a ser el vídeo. 10 veces va a crecer la demanda de aquí a 5 años, y todo es vídeo. Y eso permite videoconferencia, permite telemedicina, permite teletrabajo, teleeducación. ¿Cuánto se gasta el Estado de Chile en la distribución de los libros físicos? Podía dar un tablet y se bajan todos los servicios. Eso es factible hoy día. Entonces, la potencialidad que está dando esta tecnología es inconmensurable. Y como veíamos, no estamos lejos de Alemania, que nos puede parecer increíble, pero lo dice la OCDE, en tecnología inalámbrica no estamos lejos de Alemania. En precio, están bajando los precios, señor diputado, se lo acabo de decir. Entonces, lo que pasa es que, obviamente, imagínense, por la misma situación que le hemos tratado de decir que este proyecto es bueno, perdimos 4 años, no como empresa telefónica, como país, de poder desarrollar esto. ¿Ah? Por ejemplo, al mismo Nextel, en su oportunidad que se ganó ese espectro, podría haber arrendado, y este proyecto le hubiera permitido arrendar por un momento, ¿no es cierto?, que hubiera ganado un bloquito, ganar capital y después seguir su proyecto. Esa es la flexibilidad que creo que es positiva, y por eso lo apoyamos. Después, en cuanto a los números de operadores, Chile tiene 5 operadores de red y de tráfico: Entel, Claro, Movistar, WOM y BTR. Y tiene 6 operadores más de operadores móviles virtuales, ¿no es cierto?, que arriendan, ¿no es cierto? Y tienen varias otras 10 concesiones más que todavía están en trámite y van a haber muchos. Uno va a Alemania y uno pregunta, ¿cuántos operadores de red hay? 4. Y todos los demás son virtuales. ¿Por qué? Porque esta industria, ¿por qué es una industria concentrada? No porque queramos acaparar el espectro y queramos cobrar precios caros, porque los niveles de inversión que se requieren son muy altos. Nosotros como Entel, que tenemos hace mucho tiempo la red, invertimos todos los años acá en Chile $400 millones para mantener la red. Por eso se requiere. Y obviamente un operador chico, aunque le den el espectro, no va a poder hacer una red. Esa es la verdad, porque va a requerir $2.000 millones. Entonces la solución a nivel mundial es que tu mercado de competencia limitada en cuanto a los operadores que se conocen como OMR, porque son los que ya tienen la inversión, ¿no es cierto? Pero hay muchos operadores que pueden pertenecer y introducir competencia como operadores móviles virtuales. En Alemania nosotros acá en Chile tenemos 5 más 6, 11. En Alemania hay 20, porque hay más operadores móviles virtuales, no operadores de red. ¿Se fija? Entonces, yo obviamente hoy día la Subtel ya solucionó ese problema. A propósito de la banda 700, yo estoy obligado como Entel a hacer una oferta de facilidades que los OMB no necesitan negociar conmigo. Llegan y la firman y salen con su servicio adelante. Entonces, esa situación ya está solucionada. Después, ¿por qué si es más eficiente entregar en mercado secundario, ¿no es cierto?, o más espectro operadores? Creo que ya lo respondí por la pregunta, ¿no es cierto? Respecto a lo que decía el diputado Jackson de entregar más bloques en las concesiones, eso es perfectamente factible. Es decir, cuando uno hace una concesión, la autoridad determina cuántos bloques. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de que puedan ser más bloques más pequeños y más, pero siempre y cuando que técnicamente sirvan. Como dice doña Elena, hay una situación técnica. En caso de 4G, menos de 15 MHz no servían.
Entonces usted le va a dar algo que realmente no lo va a poder implementar técnicamente y va a tener 3G. Pero tener menos bloques y como decía la ITU, vamos en el 51% del espectro que necesitamos. Seguramente van a venir muchas más licitaciones, la situación va a seguir mejorando, no estamos mal. Lo que pasa es que nos cuesta ver que esto está dando la solución realmente para cerrar la brecha digital, y como Chile, ¿no? Tenemos una oportunidad importante. Esta tecnología va a permitir telemedicina, teletrabajo para muchas de sus localidades que le interesan. Y además, por las preocupaciones de la libre competencia que mencionaban, yo acabo de citar lo del tribunal, que decía mi colega. ¿Se fija? Muy breve. Solo recordar que hoy día, desde esta norma del artículo 21 de la posibilidad de transferir las concesiones está del año 94. Entonces, y lo único que hace este proyecto, creo que mejora lo que existe hoy del punto de vista que ahora, por las razones técnicas que hablamos, se va a poder fraccionar. Y muy importante, antes no participaba la Fiscalía Nacional Económica, y también en el caso que lo rechace el Tribunal de Defensa Libre de Competencia. Entonces, claramente hay un avance del punto de vista de todo lo que legítimamente le preocupa, ¿no es cierto?, a los señores diputados. Y lo último, recordar que este proyecto de ley, ¿no es cierto?, tiene relación con un proceso que se siguió en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, requerimiento de la Fiscalía, que se analizó profundamente, que concurrieron todos los operadores, asociaciones de consumidores, terceros interesados, a la academia, y el tribunal, luego de hacer todo este análisis, justamente, como lo vimos acá, recomienda que se implemente el mercado secundario, pero totalmente de acuerdo con medidas que eviten el acaparamiento. Y eso, así que solamente eso. Muchas gracias, señor presidente y señor diputado. Yo quiero agradecerle a los invitados de Entel, como también a nuestro subsecretario, a la encargada jurídica de Subtel. Ha sido un intercambio de experiencias y de opiniones muy importante. Usted se trata precisamente de analizar este proyecto. En la próxima sesión, colegas diputadas y diputados, nosotros vamos a votar en general este proyecto y esperamos las indicaciones del Ejecutivo para entrar en particular luego, cosa que podamos despachar lo antes posible este proyecto. ¿Les parece? Entonces, ¿les parece? Así se acuerda, y por haberse cumplido la sesión, se levanta la misma. Muchas gracias a nuestros invitados.